Freud y la histeria, por el licenciado Rodolfo Ariza. Sexta clase, el caso Isabel de R. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video acerca de Freud y la histeria. En esta oportunidad voy a comentar un poco el cuarto y último de los historiales que aparecen en estudios sobre la histeria. Es el historial de Elizabeth von R o Isabel de R, depende si lo hablan como se dice en alemán o si alguien lo pronuncia en su traducción al castellano. Y este es como decía, cuarto y tal vez el más conocido de los historiales. Es la paciente de Freud de estudios sobre la histeria que más veces aparece como ejemplo cuando se habla de histeria o de los síntomas, no tanto las otras tres pacientes que vimos en los videos anteriores. Isabel tiene un lugar especial, obviamente no llega al lugar que tiene Dora en cuanto a la histeria, en el psicoanálisis, en cuanto a los historiales de Freud, pero de estudios sobre la histeria es el que más se destaca, más se recuerda, más se le presta atención para poner ejemplos de ciertas situaciones de lo que se produce en la histeria. En principio lo que podemos decir de Isabel es que se presentaba con una dolencia muy fuerte en las piernas, además de otras cosas, pero fundamentalmente lo que manifestaba ella era ciertos dolores en las piernas que a veces le impedía caminar, le impedía pararse incluso. Y esto es lo que destaca fundamentalmente de los síntomas de Isabel cuando se presenta ante Freud. En este caso, Freud dice que sospecha que los motivos que producen estos dolores en las piernas no deben ser del todo desconocidos para Isabel, no deben ser del todo ocultos. Por lo tanto, utilizar la hipnosis, que es un método que sirve justamente para acceder a eso que está oculto, a eso que el paciente no conoce, ese, podríamos decir hoy, ese saber no sabido, no tenía mayor razón de ser porque no se trataba de cosas que Isabel desconociera, sino que había que tratar de buscar la respuesta, la solución de otra manera. Por eso no va a utilizar el método de la hipnosis, aunque al leer el historial en algunas situaciones usó la hipnosis, pero no fue lo fundamental. También en este historial Freud explica que fue un tratamiento que se fue llevando adelante en capas sucesivas, como ir pasando de distintas capas de profundidad, podríamos decir, ¿no? Primero lo más consciente, después de a poco ir entrando en distintos temas que al principio no parecían para nada, solamente la manifestación de los síntomas de Isabel, y después lentamente ir entrando en distintos temas que van a ir aportando mayor información, mayores detalles acerca de las distintas asociaciones que va haciendo Isabel, pasando a temas como bueno, el padre, un muchacho que conoció, el cuñado, pero eso lo va a plantear Freud en forma de distintas etapas, distintas capas del material que se le va apareciendo a través también de sus intervenciones y de las cosas que van pasando, lo cual dice él que le permitió el hecho de plantear el tratamiento de esta manera, seguir adelante aun cuando se presentaban situaciones en las cuales Isabel no asociaba con nada nuevo, hablaba siempre de lo mismo, el análisis parecía estar estancado, pero Freud al postularlo en estas distintas capas, estas distintas etapas, seguía adelante porque siempre consideraba que cuando se pudiera acceder a una capa más inconsciente, podríamos decir, o más profunda o más reprimida, ahí podría encontrar un nuevo material con el cual seguir adelante. Por lo tanto, por más que no apareciera en ese momento, Freud no daba por terminado ni fracasado este tratamiento porque estaba seguro de que algo iba a seguir encontrando a medida que pudiera seguir avanzando en las distintas capas que iba a poder encontrar con esta determinada paciente que es Isabel. Ahora vamos a pasar a todo lo que fue ese tratamiento de Freud con Isabel de Denver. Empieza el tratamiento. Entonces empieza el tratamiento de Isabel y como en todo tratamiento psicoanalítico, se le invita al paciente a que bueno, hable de lo que considere importante, lo que quiera decir, que habla
hable de lo que quiere, diga lo que tenga ganas de decir. Y lo que toma mayor relevancia en el relato de Isabel, lo más importante es que ella empieza a contar que su padre estuvo postrado en la cama durante 1 año y medio aproximadamente, y ella fue la que se encargaba de cuidarlo. Estaba todo el tiempo con él, le daba todos los cuidados que él necesitaba, y siempre estaba ahí para cambiarle los vendajes. Tenía también unos problemas en las piernas que le impedían levantarse de la cama, y había que, bueno, hacerle unos vendajes en las piernas, y era ella la que se encargaba de estar ahí, cuidarlo, atenderlo, cambiarle los vendajes también. Esto es un detalle que después va a cobrar cierta importancia. Y habla de eso, Isabel, habla de toda esta relación que ella tenía con el padre. Freud también menciona un poco acerca del carácter de Isabel, que era una mujer que se presentaba como muy firme, con opiniones muy fuertes, que tenía cierta relación particular con los hombres, fundamentalmente en el sentido de que para ella casarse era entrar en una situación de sometimiento con respecto al hombre que fuera su marido. Entonces ella, que no quería saber absolutamente nada, con ocupar cierta posición de sometimiento o de inferioridad frente al otro, tenía el matrimonio como algo que no era para ella, que no se le iba a dar, que no estaba dispuesta a entrar en esta situación de sometimiento. Por lo tanto era algo que parecía, por lo menos en principio, estar fuera de los planes o de las intenciones de Isabel, y por el contrario, todo su tiempo, todo su esfuerzo, todo su interés parecía estar puesto en este padre enfermo al cual ella cuidaba prácticamente todo el tiempo. Y con respecto a esto, Freud destaca que notaba cierta actitud, podríamos decir, placentera, por lo menos de complacencia de Isabel, ¿no? Porque ella contaba todo esto, y claro, en un primer momento de análisis, y sobre todo con una paciente con una personalidad fuerte, que habla siempre de lo mismo y que no tenía muchas intenciones, pues, como lo cuenta Freud, de salir de ahí. El tratamiento no avanzaba mucho, es algo que se quedaba siempre en los mismos temas, pero más allá de eso, Freud destaca cierta actitud de complacencia de Isabel. Destaca que Isabel tenía cierta actitud como burlona hacia Freud, en cuanto a, bueno, esto es lo que me pasa, y, y usted no puede hacer mucho con esto, ¿no? Su tratamiento no funciona, o usted no está pudiendo lograr que algo de esto cambie, la situación siempre sigue igual, mis piernas siempre están igual, vengo, le cuento mi vida, lo que pasó con mi padre, y acá no pasa nada. Vendría a ser un poco la idea que Freud transmite con respecto a la actitud de Isabel, pero fundamentalmente este carácter de cierta complacencia de Isabel en, bueno, hoy podríamos decir también un poco en embarrarlo a Freud, de castrarlo a Freud, de un poco también como lo que después va a decir con respecto al caso Dora, ¿no? Que viene a contar toda una historia como diciendo: ¿y usted, doctor Freud, qué puede hacer usted con esto? Si es la situación que hay, y, y qué me va a ofrecer, su tratamiento, qué va a hacer. Algo de esto ubica Freud al principio con respecto a esta Isabel, que tiene cierta actitud un poco combativa, ¿no? Hacia los hombres, por un lado, y fundamentalmente, en este caso particular, hacia Freud. Y ahí es cuando Freud en un momento dice que, bueno, que la hipnosis que él en algunas situaciones utilizaba con Isabel no está dando resultado, no está funcionando, ¿no? Como si no nos hubiera dejado claro hasta este momento que la hipnosis, por un montón de motivos, era algo que Freud no iba a seguir utilizando, no era un mecanismo que a él le sirviera por otros motivos, no por la particularidad específica y puntual de que no le servía con Isabel, porque ella ya sabía o porque notaba en la práctica que no le funcionaba. Yo ya había dejado claro que los motivos de no utilizar la hipnosis eran otros. Pero bueno, acá vuelve a insistir con eso de que la hipnosis no estaba produciendo los efectos que él estaba buscando, por lo tanto la deja de lado y pasa al otro método, que es el de la presión en la frente,
que tiene mucho más que ver con lo que hoy entendemos como asociación libre, pero les ponía una mano en la frente a los pacientes diciéndole que con esa presión los estaba ayudando a que asocien, a que algo se les tenía que ocurrir. Y con este método de la presión en la frente es que Isabel empieza a contar una historia acerca de algo que le pasó cuando ella estaba cuidando al padre. En un momento ella salió con unos amigos, unas amigas, un grupo, y un joven que estaba ahí, cuando ella se iba, volvía a la casa, se ofreció a acompañarla. Y empieza a hablar de este joven con respecto a lo que a ella le pasaba con este joven. Obviamente no dice que estaba enamorada ni nada por el estilo, pero empieza a ubicar que por la forma de ser de este chico, de este amigo de ella, había algo distinto de lo que ella encontraba en los otros hombres. Había algo que le hacía pensar que si ella se llegara a casar con este amigo, no se establecería esta relación de sometimiento, que sí pensaba que se producía en otras relaciones matrimoniales. Es decir, ella empezó a pensar que si este joven se casara con ella, no la iba a someter, no la iba a dominar, no la iba a poner en un lugar de inferioridad, ni nada por el estilo. Con lo cual, eso además de, bueno, cierta simpatía, cierta buena onda que habría con él, le empezó a generar la idea de que algo podía llegar a producirse ahí en cuanto a la relación con un hombre, incluso la posibilidad de llegar al matrimonio, que no le sería desagradable, no le sería displacentera, no le impondría todas las objeciones que le traían las distintas relaciones o las distintas relaciones fantasiadas de ella con otro hombre. Ahí no habría una situación de sometimiento, con lo cual la idea de poder establecer una relación sentimental o incluso llegar al matrimonio con este hombre no le empezó a ser tan ajena o tan desagradable. Y en ese momento, con esta situación que se le da con este chico, con estas ideas que ella empieza a tener, es que llega a la casa y se encuentra con una situación bastante terrible, porque encuentra que el padre había tenido una recaída, estaba bastante mal en el momento en que ella se fue, el padre estaba como siempre, pero cuando ella vuelve, encuentra esta recaída del padre, lo encuentra bastante mal y ahí le empieza a pasar que empieza ella a sentir culpa, reproche, remordimiento, porque, por decirlo de alguna manera, lo había dejado, lo había abandonado. Y justo en ese momento, cuando Isabel no le está cuidando, es que se produce esta recaída del padre o este empeoramiento del padre. Y ahí lo que también aparece, y Freud destaca, es que no es en cualquier momento que aparece esto, porque viene justamente en el momento en que ella se encuentra con este chico y empieza a tener estas ideas. Por lo tanto, Freud empieza a ubicar ahí, teniendo obviamente toda su teoría acerca de los síntomas histéricos en relación a la represión de estas ideas inconciliables, a el factor sexual que está siempre implicado en la etiología de los síntomas. Entonces Freud, teniendo todo eso y con esto que le cuenta a Isabel, lo que empieza a decir es que ahí hubo un conflicto en Isabel. Esta culpa, este reproche, no es solamente por haberlo dejado al padre, de lo cual uno desde el sentido común puede decir que ella tenía todo el derecho del mundo a salir una noche, a pasarla bien y no estar presa de ese rol de enfermera. Sin embargo, además de esto, en esta relación con este muchacho, con este joven, lo que le aparece a ella es un conflicto entre, por un lado, su atracción hacia este chico, algo de carácter sexual, de su placer, en oposición a su responsabilidad moral y ética, a su deber como hija de cuidar al padre. Ahí se produce un conflicto que, bueno, no lo dice Freud en ese momento, lo podemos decir nosotros ahora, vendría a ser un conflicto entre lo pulsional, esto erótico, esto sexual, y el yo. Entonces, eso de haber sentido que Isabel se olvidaba o despreciaba su rol
de cuidadora, su responsabilidad de cuidar al padre como una buena hija, como lo que tendría que ser, entra en conflicto con esto de decir, bueno, por decirlo de alguna manera figurativamente, no, no me interesa cuidar a mi papá, que se arregle como pueda, yo me voy de joda, podríamos decir, prefiero ocuparme de mis cosas, de mi placer, de mi sexualidad, en lugar de ocuparme de cuidar a mi papá. Obviamente todo esto no lo expresa Isabel de esta manera, es una lectura que se hace y Freud ahí ubica el núcleo de lo que puede tener que ver con esta lucha del yo que lleva a sacar, como dice en otro momento, del comercio asociativo ciertas representaciones que para este yo se vuelven intolerables y mandarlo obviamente al inconsciente, pero es una idea que es intolerable justamente también por este elemento sexual, elemento erótico que tiene toda esta situación con este joven que ya empezó a, no tanto a conocer, pero sí a pensar en un posible matrimonio. Y lo que ubica a Isabel es que es en ese momento en el que se presentaron los dolores. Previamente había dicho que en la situación de cuidar al padre se le habían manifestado primeramente los dolores, pero que había sido una sola vez, no había tenido mayores importancias ni consecuencias. Pero cuando empieza a hablar de este joven, ahí recuerda que fue más o menos en ese momento donde aparecieron estos dolores y eso es lo que le da pie a Freud para empezar a ubicar estas cuestiones en cuanto a su rol moral de cuidadora del padre y por otro lado lo que hoy llamaríamos más pulsional, esto que en ese momento Freud ubica como erótico, que entra en conflicto con lo moralmente aceptable. Respecto de los síntomas histéricos hay que tener en cuenta que Freud tenía esta noción de que no se creaban de la nada, no aparecían espontáneamente, sino que siempre debía haber algún núcleo orgánico que después la histeria venía a utilizar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y transformarlo también en un síntoma histérico con todas las demás características y todas las demás asociaciones y todas las representaciones que aparecen por el lado de la histeria. Pero siempre ubicaba un componente orgánico, algo que tenía que estar en el cuerpo previamente y que después era utilizado por la histeria para exagerarlo, para mostrarlo repetidas veces, etcétera. Pero siempre ubicaba este núcleo orgánico. Y esto es lo que también ubica en relación a Isabel, diciendo que estas dolencias en las piernas, más allá de tener que ver con un montón de cosas que en ese momento obviamente Freud no tenía idea de qué podían ser, pero en cuanto a la conversión de energía psíquica en energía física, como lo explican esto en esta época, ¿no? Algo de lo psíquico que se queda inervado en el cuerpo y por eso produce parálisis o dolores, pero que esto no aparecía espontáneamente de la nada, sino que algo tendría que haber pasado con las piernas de Isabel, cierto malestar completamente orgánico, que era el núcleo sobre lo cual la histeria después, con todo su mecanismo, va a basarse para presentar sus síntomas psíquicos. A partir de este momento que Isabel cuenta esta situación con este chico y lo que pasó con el padre, que Freud lee como un conflicto entre lo erótico y el yo moralmente correcto, se produce un cambio, porque Freud empieza a notar que la actitud de Isabel empieza a ser otra. Ya no tiene esta actitud burlona, como de complacencia con respecto a este tratamiento que no producía ningún cambio, ningún efecto, sino que Freud destaca que Isabel empieza a comportarse de otra manera, empieza a ser más participativa, empieza a resistir menos este tratamiento que Freud le proponía, empieza a involucrarse un poco más, empieza a tener una actitud no tanto de choque, sino más de participar, empieza a contar más cosas de otra manera, empieza a tener una actitud muy distinta con lo que venía mostrando Isabel antes de este momento.
Y justamente es en este momento cuando Isabel empieza a asociar, bueno, sigue asociando, pero se le ocurre que el lugar en el cual ella siente especialmente los dolores en las piernas no es un lugar cualquiera. Empieza a darle un lugar y muy importante, empieza a delimitar exactamente la zona, y con respecto a eso lo que se le ocurre es que cuando ella le cambiaba los vendajes al padre, ella apoyaba la pierna del padre en esa parte de la pierna donde ahora sentía los dolores. Con lo cual Freud ubica ahí lo que él llama en este momento la zona histerógena, creo que le dice, que bueno, hoy diríamos simplemente zona erógena. Con lo cual ya también empieza a aparecer otro tipo de material que puede empezar a relacionarse de otra manera con esta relación de Isabel con el padre, ¿no? Estos cuidados y este lugar donde el padre apoyaba la pierna es donde ella siente los dolores. También es interesante notar la idea que Freud tenía con respecto a esto, ¿no? Porque Freud empieza a pensar que todo, empieza a pensar, en verdad era lo que pensaba en esta época, después lo cambió claramente, eso ya lo sabemos, pero en esta época Freud tenía la idea de que cuando fueran apareciendo todas estas ideas, todos estos recuerdos, todas estas situaciones que pudieran ser leídas de una u otra manera en el medio de la sesión, cuando aparecían todas esas situaciones que daban lugar a estos síntomas, listo, se terminó el tratamiento, en este caso Isabel quedaría completa y absolutamente curada, porque todo eso que estaba en el inconsciente produciendo estos efectos, estos síntomas, podría ser puesto, podría ser llevado a la conciencia del paciente, ¿no? Esto que se dice tantas veces, hacer consciente lo inconsciente. Bueno, la idea de Freud en este momento era que cuando se podía hacer consciente todo el material inconsciente, entonces se rompía esta lucha entre lo erótico y el yo, el paciente era consciente de todo eso, entonces estos efectos, que son los síntomas, dejaban de existir. Claramente hoy no se trabaja desde la misma idea, bueno, el mismo Freud en algún momento se dio cuenta de que no pasaba por ese lado, pero es la idea que tenía en este momento que escribe el historial de Isabel. Y también otra cuestión que empieza a destacar Freud es que en esta, podríamos decir, nueva etapa del tratamiento, empezaron a aparecer los dolores en las piernas de Isabel durante las sesiones. Antes esto no había aparecido y a partir de este momento empiezan a manifestarse estos dolores en las piernas en las sesiones con Freud. Lo que Freud dice respecto de esto es que ahí los síntomas hablan cuando Isabel calla algo. Es decir, cuando se produce alguna asociación, en esto que Freud le insiste en que diga todo lo que le ocurre con respecto a tal o cual cosa que ella está diciendo, cuando ella, por voluntad propia, no dice algo, se lo calla, se lo guarda, ahí aparecen los dolores. Obviamente con esta lectura que hace Freud de que los dolores responden a manifestar algo que ella no manifiesta a través de sus palabras, Freud lo toma como un dato clarísimo para él, y cuando los dolores aparecen, inmediatamente le dice que bueno, hay algo que ella no le está diciendo y por eso le aparecen esos dolores. Que los dolores son una representación de algo que ella no quiere decir. Y teniendo en cuenta cómo era Freud en estos sucesos, en estas situaciones, no le da ningún tipo de respiro y le insiste, hasta que Isabel diga todo lo que tenga que decir y finalmente los dolores paren. Cuando los dolores paran, es para Freud el signo indiscutible, indudable, de que finalmente Isabel dijo todo lo que había que decir. Y en este momento, cuando los dolores se calman, ahí Freud deja de insistirle porque considera que todo lo que había para decir en relación a ese tema que se venía hablando fue dicho y ya no había más para insistir porque ya no había más material para buscar en esa época, en ese momento, en esa charla, ¿no? En ese tema que se estaba tocando. Obviamente, insisto, no es la forma en la que no solo no es la forma en la que se trabaja hoy,
hoy ningún analista considera que puede, a través de ciertas manifestaciones, saber cuándo un paciente real y efectivamente asoció todo lo que había para asociar y cuando en realidad se está guardando algo. Digo, uno puede tener una idea, puede insistir, puede, en relación a distintas cosas, intervenir. Pero esta idea que plantea Freud como clara e indiscutible de que por la cara de un paciente, por la aparición de los síntomas o demás, es un indicio claro e indiscutible de que se guardó algo o de que asoció todo lo que había que asociar y no hay que seguir insistiendo porque ya no hay más. Bueno, esa es una idea que tenía Freud en este momento, algunas cosas las siguió sosteniendo, pero me parece a mí que es más una idea que tenía Freud que realmente una indicación clínica que pueda servirle a todos los analistas que trabajan con la asociación libre en las distintas asociaciones que vayan trayendo sus pacientes. Creo que es más una fantasía que tenía Freud, una idea que tenía Freud, pero no es algo que se pueda dar como indicación o como estrategia de tratamiento porque me parece a mí que no funciona tan estrictamente, tan indudablemente y para todos los casos en los cuales uno como analista le pida al paciente que asocie. Es una idea mía, me parece que en eso Freud estaba muy seguro de algo que me parece que no era tan así. Llegamos así al momento en el cual aparece en el historial un personaje que es muy importante, que es el cuñado de Isabel, porque en una sesión Isabel le cuenta a Freud que una de las veces que le aparecieron los dolores fue en un paseo que hizo justamente con su cuñado, obviamente el esposo de la hermana de Isabel. Si bien este personaje entra en el historial de una manera que podríamos decir muy inocente, como simplemente un mínimo comentario acerca de que los dolores le aparecieron en una situación en la que estaba acompañado por el cuñado, pero totalmente desplazado el acento, ¿no? No tiene nada que ver con el cuñado, no importa, eso no tiene nada que ver, lo importante fue que ahí le aparecieron los dolores, ella empieza a hablar de que estaban dando un paseo, una caminata, creo que subiendo también una montaña, bueno, la cosa es que estaba muy cansada por el ejercicio y ahí le aparecieron los dolores, entonces también ella pensó que bueno, que el ejercicio, que estaba muy cansada, que los músculos, pero aparece esta figura, ¿no? Que es el cuñado de Isabel. Obviamente Freud, que de esto entendía bastante, no se queda con la idea de que, bueno, sí, caminó mucho, estaba muy cansado, un gran esfuerzo, le dolieron las piernas, como le puede pasar a cualquiera, sino que empieza a preguntarle, bueno, qué pasó ahí, qué pensó, cómo era esta situación, qué cosas se le cruzaron por la cabeza en el momento de ir caminando, cuando le aparecieron los dolores. Y en ese momento tiene mucho efecto estas intervenciones de Freud, porque Isabel deja de hablar del cansancio y los músculos y la fatiga y todo eso, y llega a contarle a Freud de el hecho de lo que ella pensaba de su cuñado. Es decir, ella lo había visto en su relación con su hermana, es decir, en la situación matrimonial de este hombre con su mujer, y había visto que era un buen tipo, hoy diríamos es un buen tipo, es muy compañero, la trata muy bien, tienen una muy buena relación, es un matrimonio que va muy bien, donde podemos decir que no ubicaba a Isabel esta idea de sometimiento a la que ella le tenía tanto rechazo, tanto miedo también. En este matrimonio de su hermana con este hombre no se producía eso, era, por decirlo de alguna manera, hoy podríamos calificarlo como un matrimonio feliz, que se llevaba muy bien, y él era muy compañero, la trataba muy bien, era muy buen marido, era muy buena persona, y ella, Isabel, empezó a como envidiar un poco, ¿no? Esta felicidad matrimonial. Y no solo envidiarla, sino que obviamente empezó a comparar su situación afectiva, una situación de soledad, de estar sola, de no tener una pareja, no tener nadie con quien poder llegar hasta un casamiento. Claramente lo que pasó
en la situación anterior con este muchacho que ella pensaba, bueno, no llegó a nada, no se pusieron en pareja ni nada, así que ella estaba en una situación de estar sola, de no tener a nadie con quien compartir todas estas situaciones, y por el contrario veía que este hombre era un muy buen marido, una muy buena persona, y envidió esa felicidad conyugal que encontraba en su hermana con este hombre. Hablando de todo esto, claramente entra en una serie de asociaciones, ¿no? Entra en una cadena en la cual sigue hablando de estas cosas y en algún momento pronuncia una frase según la cual ella no avanza en, en su persecución de la felicidad, no da un solo paso hacia la posibilidad de encontrar un marido, que si bien tiene mucho que ver con lo que viene diciendo de este cuñado, que es tan buen marido, que es tan buena persona, que a ella le gustaría encontrar a alguien así, y tiene que ver con eso, pero de ahí también destaca el hecho de que decir no doy un paso y no avanzo, por otro lado también tiene mucho que ver con un dolor en las piernas que le impide caminar, así tan directamente como eso, ¿no? Freud escucha estas dos versiones acerca de lo que está diciendo Isabel. Por un lado, que ella está sola y no puede acceder a la felicidad, a un matrimonio feliz, como tiene la hermana con este hombre tan bueno. Pero al mismo tiempo, esto de decir no avanzo, no doy un solo paso, tiene todo que ver con los síntomas que presenta Isabel de esta dolencia tan grande en las piernas que le impide justamente caminar. Con lo cual empieza a explicar, más allá del núcleo orgánico que pueda haber en Isabel para que los síntomas de la histeria se le vuelvan hacia las piernas y no hacia cualquier otra parte del cuerpo, también empieza a explicar lo que es el simbolismo de la histeria, ¿no? Cómo no tiene que ver solamente con algo orgánico, que si bien ya lo había demostrado Freud tiempo atrás, que la histeria no era producto de una lesión en el sistema nervioso central, periférico, no tenía nada que ver con eso, pero había cierto núcleo. Pero ese núcleo se lo investiga también, se lo recubría, se le sumaba todo lo que tiene que ver con el simbolismo de lo psíquico. Y en este caso, decir que no avanza, no da un solo paso en la relación a su felicidad de encontrar este marido tan bueno, no es casualidad, no es simple forma de decir, sino que eso tiene un efecto en que esta búsqueda que se veía frustrada en este momento de la felicidad no se le pusiera no se le convirtiera, bueno, es el mecanismo de la conversión, ¿no? Pero no aparezca expresado en la mano, en la cabeza, en un pie, no, sino que tenía que ver con la pierna en cuanto a no permitirle avanzar, no permitirle literalmente dar un solo paso. Y en este momento también Freud dice algo que, bueno, algo había comentado yo, ¿no? Que a través de la cara que ponía Isabel cuando él le pedía asociaciones, cuando le preguntaba qué se le ocurría y la dejaba que asocie libremente, que esto a través de la cara que ubicaba él de Isabel podía determinar cuándo había asociado todo lo que había para asociar y cuándo no. Así como antes lo había dicho con respecto a los dolores de las piernas que le aparecían en medio de la sesión, y eso para Freud era un signo indiscutible de cuándo se callaba algo y cuándo ya lo había dicho todo. También creo que no es el único lugar donde Freud dice esto, pero acá aparece también esto de que si el paciente asocia y tiene una actitud relajada, tranquila, cuando llega al punto de decir no se me ocurre nada o ya no se me ocurre nada más, si la actitud del paciente es tranquila y relajada, entonces el analista se puede quedar contento y tranquilo, conforme, porque se agotó toda la posibilidad de asociaciones que el paciente tiene con respecto a eso de lo que se está hablando. Ahora, muy por el contrario, cuando el paciente dice no se me ocurre nada y muestra cierta inquietud, cierto nerviosismo, cierta intranquilidad, eso Freud lo destaca como signo indiscutible de que hay cosas que se le están ocurriendo pero que no está manifestando, no se le está contando al analista o no lo está poniendo en palabras.
Entonces ahí la indicación es, bueno, seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que esas asociaciones queden agotadas. Lo mismo que decía antes, me parece que no, me parece que es algo que, bueno, Freud lo habrá utilizado, a él le parecía que era así, así lo dice, qué sé yo, pero me parece que no es algo real que se tenga que tomar como muy válido, ¿no? Eh, un paciente, nosotros como pacientes o en la vida misma, uno puede mentirle al otro sin estar nervioso, sin manifestar intranquilidad. Quizás es una idea que tenía Freud acerca de que cuando uno miente siempre de alguna manera lo demuestra. En cambio, cuando uno está tranquilo es porque está diciendo la verdad y bueno, no estoy para nada de acuerdo con eso. Cuando yo a un paciente le pido asociaciones y llega un punto en el que me dice no se me ocurre nada con eso, desde el primer momento me dice no se me ocurre nada por eso, intento mirar a ver si veo que está nerviosa o que está tranquilo, o cómo se muestra para decir, bueno, acá me está mintiendo, o listo, no hay más material para asociar. Me parece que es algo que Freud dice, pero no hay que tomarlo tan como algo real, concreto, sobre lo cual uno tiene que estar alertado para poder seguir buscando o parar porque queda claro que ahí ya no hay más material para seguir asociando. Entramos así en lo que vendría a ser una nueva etapa del tratamiento de Isabel, donde Freud dice que Isabel estaba mejor, ya no se le presentaban tanto estos dolores de piernas, ya no sufría tanto por todas estas dolencias que tenía, pero todavía no estaba del todo restablecida, no estaba ya para darle alta, no se había terminado el tratamiento. Tengamos en cuenta que Freud ubicaba los síntomas como expresiones de estas representaciones que habían sido reprimidas, estas cosas que todavía no habían aparecido en la conciencia y por lo tanto el tratamiento consistía en hacerlas conscientes, hacer consciente el inconsciente y que una vez que todas estas escenas, estas situaciones, estos recuerdos hayan accedido a la conciencia, ya ese efecto que produce los síntomas se iba a terminar, por lo tanto ahí se podía terminar el tratamiento. Esto, como claramente esto todavía no se había producido en Isabel, porque todavía tenía ciertas dolencias y ciertos síntomas que no se habían ido del todo, Freud lo que dice es que debe haber en capas más profundas del inconsciente, a las cuales todavía no accedió, debe haber otras escenas, otras situaciones que hacen que los síntomas de Isabel, si bien no sean tan fuertes como antes, sigan estando. Claramente la disminución de las dolencias, del sufrimiento, Freud lo ubica en que muchas de las escenas se fueron haciendo conscientes. Entonces por eso hay cierto alivio. Pero si todavía hay síntomas, todavía hay recuerdos que traer a la conciencia. Y por lo tanto sigue con el tratamiento y sigue presionando a Isabel para que asocie y recuerde todo lo que pueda. Es en esa situación donde se produce algo que le llama mucho la atención a Freud, y es que en un momento afuera del consultorio se escuchan pasos y en ese momento Isabel se pone de pie, quiere terminar la sesión inmediatamente, no quiere seguir, quiere salir, porque ella interpretó esos pasos como pasos del cuñado. Y la idea que tenía Isabel es que el cuñado había venido a buscarla a ella, y en ese momento, bueno, no quiere seguir con la sesión, quiere cortar, no tiene intenciones de continuar, sino que quiere ir a buscar a ese cuñado que ella cree que vino a buscarla. Esto hace que se produzca algo también muy, muy interesante, que es que en ese momento a Isabel le aparecen con una gran intensidad los dolores en las piernas. Con lo cual, bueno, Freud no necesita mucho más que eso para darse cuenta que este cuñado tiene mucho que ver con los dolores de las piernas de Isabel. Y a partir de ahí empieza a hablar Isabel respecto de lo que pasó cuando falleció la hermana de Isabel, esposa de este hombre que ella tomaba como un buen marido y muy buen hombre. Lo que cuenta Isabel es que a ella la llaman para avisarle que la hermana está muy enferma, entonces ella va a visitarla y cuando llega, bueno, la hermana ya había fallecido y ella está en el lugar viendo a la hermana que acaba de fallecer, que al lado estaba el marido de esta hermana, es decir, el viudo, y en ese momento Isabel tiene una idea.
se le ocurre que ahora que la hermana había muerto, este cuñado de ella, este tan buen hombre, tan buen marido, ya estaba libre y por lo tanto, si estaba libre porque ya no estaba casado, podía tener justamente la libertad de casarse con ella. Obviamente esto es una idea que se le impone, que se le presenta, y en ese momento Isabel se escandaliza ante esta idea, ¿no? Se horroriza, le parece espantosa. En términos de Freud podemos decir que es una idea que le resulta inconciliable, y por lo tanto lo que pasa es que esa idea se olvida. Claramente no es simplemente que se olvida, sino que eh, el mecanismo de defensa del yo ante las representaciones inconciliables es la represión. Esta idea es reprimida, pero obviamente produce sus efectos. Acá vuelve a aparecer esta lucha entre lo erótico y la moral del yo, la misma que se le había presentado cuando salió a divertirse y se encontró con este muchacho, pero después cuando llegó a la casa vio que el padre había empeorado, entonces aparece esta lucha entre lo erótico y la moral. Acá también empieza a aparecer esto erótico, esta intención de tener esta relación matrimonial con ese hombre que es tan bueno. Le choca a Isabel con su rol de hermana, con su respeto hacia la hermana, hacia el momento que estaban viviendo, de que la hermana había fallecido, y eso es lo que produce que esta idea sea, por un lado, espantosa para Isabel, y por otro lado también se produzca la represión de esa idea, ese alejamiento de esa representación, como lo diría Freud, del comercio asociativo, se vuelve inconsciente y a partir de ahí empieza a producir los efectos que derivan en estos dolores de las piernas de Isabel. A partir de esta situación que relata Isabel, de este recuerdo acerca de la hermana fallecida y esta idea que ella tiene acerca de que ahora el cuñado estaba libre para poder casarse con ella, es que Freud une esta representación en cuanto a esta lucha de lo erótico con lo moralmente correcto proveniente del yo, con el simbolismo, ¿no? Entonces, el simbolismo decía que tiene que ver con esto de no dar un paso a favor de lograr la felicidad, de encontrar un marido que la haga feliz. Entonces, de esta manera Freud explica que los dolores, el malestar en las piernas de Isabel tiene que ver por esta lucha entre lo erótico y el yo moralmente correcto que considera que esas representaciones son inaceptables, y esto a través del simbolismo de no dar un paso, no avanzar hacia la felicidad, hacia el matrimonio feliz, etcétera, etcétera, es lo que hace que el síntoma aparezca en las piernas y no en otro lado. Justamente esto es el mecanismo conversivo que se produce en la histeria, según el cual Freud lo explica diciendo que la energía psíquica, a través de estas asociaciones, de esos lazos entre representaciones, de este simbolismo, se transforma en energía psíquica, se pone en el cuerpo. Obviamente no se trata del cuerpo en cuanto a la carne, el hueso y la sangre, sino la representación de cada una de las partes del cuerpo. Es decir, si Isabel va a un médico, le va a hacer un examen y va a decir que físicamente no tiene absolutamente ningún obstáculo, ningún problema, ni nada que le impida caminar. Hay que tener en cuenta que cuando en psicoanálisis hablamos del cuerpo, no nos referimos a la carne, ni a los huesos, ni a los nervios. Lo que nos referimos es a la representación de esa pierna, en el caso de Isabel, cómo está tomada esa representación y cómo está sacada de todas las demás asociaciones. En ese sentido, esta idea de Isabel de no dar un solo paso, de no poder avanzar, es lo que hace que toda esta energía psíquica sea convertida al cuerpo, sea puesta en el cuerpo, en estas piernas, como una forma de representar esta imposibilidad de dar un nuevo paso. Lo que Freud cuenta, bueno, es que Isabel de alguna manera se indigna cuando Freud le dice que ella estaba enamorada de su cuñado. Le parece que no puede ser, ¿cómo le va a decir eso? Es horrible. Y quizás, no sé, se me ocurre, ¿no?
Me parece que tal vez algo de razón tiene Isabel, porque tal vez Freud, con el tema del amor de sus pacientes histéricas, se le jugaban otras cosas, digo, quizás se apuraba mucho a poner eh, el amor ahí. Claramente hay algo erótico, claramente hay algo que se le jugaba a Isabel con este cuñado, pero de ahí a decirle, usted está enamorada de su cuñado, digo, me acuerdo del caso Dora también, otra paciente histérica de Freud, donde ella dice, usted está enamorada del señor K, está enamorada del señor K, está enamorada del señor K, y Dora le dice, no, no, no. Bueno, no, tenía razón Dora, no era en la relación con el señor K, no estaba enamorada del señor K, pero bueno, pero insiste, 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 insiste. Acá me parece que tal vez puede pensarse algo similar, ¿no? Porque también, ¿a qué voy? Freud en algún momento intentó ver la posibilidad de que Isabel se casara con este cuñado. Digo, Freud ubica muy bien lo sexual, que no tiene que ver con solamente tener relaciones sexuales, lo separa de eso. También ubica que el amor y la sexualidad no son lo mismo. Bueno, esto es muy claro en Freud, ¿no? Pero en este punto, cuando él dice que ella, Isabel, estaba enamorada del cuñado, no se refiere solamente a cierto vínculo erótico, sino que realmente tenía la intención o le pareció que podía ser posible que Isabel se casara con este cuñado, que estaba en juego del amor como se entiende normalmente, como aparece en las novelas, como, bueno, si uno está enamorado se quiere casar con el otro, y algo de esto se le jugó a Freud, porque intentó ver qué posibilidades había, pero bueno, no fue por ahí. A Freud como Cupido intentando armar parejas nunca le fue muy bien. Isabel al final se termina casando, pero con otro hombre, nada que ver con el cuñado, y, y había algo ahí que no funcionaba. Digo, ¿estaba realmente enamorada de su cuñado como Freud creía? ¿O simplemente en este modelo de marido que ella encontraba en su cuñado, de buen marido, buen tipo, cuidadoso, compañero, le hacía pensar a ella que ella quería un marido así? No sé si exactamente el cuñado, digo, ahí podemos pensarlo como la función marido que buscaba Isabel, ¿no? Esta función que puede estar encarnada con cualquiera. Quizás no era directamente a este cuñado, quizás no era que ella estaba enamorada de este cuñado, quizás no quería estar con este cuñado, sino tan solo como alguien que se portara como el cuñado de Isabel, pero no exactamente él. Bueno, no sé, son ideas que se me ocurren, ¿no? Me acuerdo de una serie, una comedia yankee, en la cual hay justamente un matrimonio que es el protagonista, ella tiene una hermana y esta hermana de la mujer con su cuñado se llevan muy mal, bueno, se llevan bien, se quieren mucho, pero siempre se hacen chistes, se provocan mutuamente, y en uno de los capítulos esta cuñada tiene un problema porque había soñado que estaba casada con este cuñado de ella, digamos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo con él? Que siempre le digo de todo, y que siempre lo cargo, y que siempre, ¿cómo voy a soñar con él? Bueno, el resultado de este capítulo, es una serie, obviamente todo está muy claro y todo se llega a la solución feliz, es que justamente no es que ella lo desea a él, no es que ella está enamorada de él o tiene ganas de acostarse con él, no, sino que ella, más allá de que lo carga con un montón de cosas y siempre le da con un caño, reconoce que más allá de todo eso es un buen padre. Trata bien a los hijos, los educa, les enseña, trata bien a la esposa, es decir, a la hermana de la que soñó, la quiere, se llevan muy bien, son una familia que funciona bien. Y no tiene que ver específicamente con ese hombre de carne y hueso, sino que ese sueño, en ese capítulo de esa serie, representa que a ella le gustaría encontrar una pareja así, no él, no exacta y puntualmente él, sino alguien con esas características. Bueno, quizás se puede pensar algo así con respecto a Isabel, no que ella estaba enamorada de este cuñado y que entonces lo que había que hacer es ver la posibilidad de que se casen, sino que tal vez a Isabel lo que le interesaba encontrar era a alguien con esas características, por más que no fuera el cuñado. Con lo cual cuando Freud le dice, bueno, pero usted está enamorada de su cuñado y la paciente Isabel se indigna y dice, ¿cómo me va a decir eso?
No sé, tal vez, tal vez algo de esta indignación de Isabel no está simplemente al servicio de la resistencia o de la negación, sino que algo de eso estaba en juego. Por último, para ir terminando, quería hacer mención de dos cosas sin mayor importancia, pero que me parece que está bueno mencionarlas. Cuando Freud habla de la epicrisis, aparece tal vez la primera, y si no es la primera, es una de las primeras, de los primeros usos de la palabra neuropsicosis, que bueno, es bastante conocida en el ámbito psicoanalítico por un texto que escribe Freud más o menos en la misma época, que se llama la neuropsicosis de defensa. Este es un término que Freud toma de Krafft-Ebing y estaba usado para denominar ciertas patologías que se originaban en lo orgánico, en el cuerpo, pero que además de este componente orgánico, producían ciertos síntomas psíquicos. En este sentido, bueno, la histeria también, la neurosis obsesiva, entra dentro de lo que son las neuropsicosis, y esto destaca algo que decía antes con respecto a esta idea de que Freud pensaba que todos los síntomas histéricos no eran creados pura y exclusivamente eh, por material psíquico, sino que tenía que haber un núcleo orgánico. Por lo tanto, poner primero neuro y después psicosis, neuro no entendiéndolo hoy como, entendiéndolo como nervios, pero no como nervios en cuanto al estrés o en cuanto a la presión, sino como nervios del sistema nervioso central y periférico, como las inervaciones nerviosas. Eso aparece primero en esta palabra porque se piensa que estos síntomas tenían un núcleo orgánico, partían de ahí. Después se le pone psicosis, que no es lo que entendemos hoy claramente por una psicosis, sino que en esa época hacía referencia al material psíquico o los síntomas psíquicos. Es por esto que al hablar de neuropsicosis, en esa época se hacía referencia a patologías que estaban originadas en el cuerpo, pero que no se quedaban solamente con los síntomas orgánicos, sino que también implicaban cierto contenido y cierta manifestación psíquica. Y lo otro es que Freud habla de una histeria de retención, acá hablando de Isabel y demás, pero me parece que hay que llamar la atención con respecto a que, si bien se habla de tres tipos de histerias, histeria de retención, histeria hipnoide e histeria de defensa, esta histeria de retención, que vendría a ser como distintos afectos que se van acumulando hasta que llega un punto en que ya no se puede más, ¿no? Como diríamos normalmente, la gota que rebasa el vaso y ahí estalla la histeria, al mismo tiempo que esta histeria hipnoide, que tenía que ver con estos estados hipnoides de los que hablaba bastante Breuer, son cosas que Freud toma, pero me parece que es más porque en la época se hablaba de eso y todos hablaban de eso y Breuer estaba muy metido con los tres tipos de histeria, pero no es algo que Freud tomara como propio, no es algo que a Freud le pareciera que era lo que efectivamente estaba actuando en lo que él consideraba la histeria. Para Freud la histeria es la histeria de defensa, y el mecanismo que describe con respecto a todo lo que presentó respecto a Isabel de R tiene que ver claramente con una defensa del yo ante representaciones que son absolutamente inconciliables por este componente erótico que implican. En ese sentido, ninguno de los historiales de Freud, ni antes ni después, ni en relación a estudios sobre la histeria, ni el caso de Dora, ni la joven homosexual, ni nada que pudiera ser pensado en relación a la histeria, tiene que ver con la posibilidad de una histeria de retención de algo que no fue descargado por catarsis, o una histeria de tipo hipnoide por estos estados. No. Freud, cuando habla de histeria de defensa, porque lo ubica como el retorno de lo reprimido, el resultado de una defensa, que es en este caso la represión que efectúa el yo en contra de representaciones que le son absolutamente inaceptables, absolutamente inconciliables, y por eso tiene justamente que defenderse de eso que aparece como un peligro. Por lo tanto, cuando Freud habla de histeria, siempre en realidad está hablando de histeria de defensa y no de histeria de retención ni de histeria hipnoide,
que eran dos ideas que estaban muy presentes en la época en la cual Freud escribía todo esto. Bueno, llegamos así al final del video. Espero que les haya gustado, espero que les haya resultado interesante. Como siempre, cualquier comentario cualquier comentario que tengan para hacer, ya sea para comentar algo de lo que yo dije, para ampliarlo o incluso para discutirlo, para decir, no estoy de acuerdo con tal cosa, me parece que es más que bienvenido. Justamente la idea de estos videos no es ni por casualidad que yo dé una clase como explicándole cómo son las cosas a cualquiera que quiera verlo, sino por el contrario, muy por el contrario, la idea es ofrecer una excusa para hablar del tema. La idea es que estos videos aparezcan como una excusa para tratar el tema y que cada uno lo piense, más allá de lo que Freud dijo o más allá de lo que yo digo, no estando de acuerdo con esto, sí estando de acuerdo con lo otro, pero como un espacio para poder discutir el tema, pensarlo, ver qué se nos ocurre, qué se nos puede aparecer con respecto a las distintas cosas que Freud va diciendo y bueno, empezar a ampliarlo, a tenerlo presente y que sea un espacio más para discutir todas estas cosas que a mí, y imagino que si ustedes lo están viendo, para ustedes también son más que interesantes y son más que útiles a la hora de trabajar con pacientes como lo hacía Freud. Hasta luego y nos vemos en la próxima.